conversión del pecador. Queridos hermanos, hemos hablado en algunas ocasiones de la tarea que el Señor nos dejó con relación a la evangelización concretamente, ¿no? Evangelizar es llevar la buena noticia a la mayor cantidad de personas posible. Claro, cada quien desde sus posibilidades. No todos estamos llamados para ir de misioneros a África o a la India o a Timbuktu. Ya existen personas y organizaciones dedicadas a tales tareas. Lo que a todos nos compete es prestar atención a cómo propagar esta buena noticia. Algunas personas se confunden y piensan que participar en un retiro de evangelización significa que uno ya está evangelizado. Incluso he llegado a escuchar a personas preguntarles a otras que si ya están evangelizadas, en vez de preguntar si ya asistieron a un retiro de evangelización. Asistir a un retiro ayuda, pero el asistir y participar no necesariamente es evangelizarse. La palabra evangelización suele usarse para cualquier actividad eclesial, o como lo menciono, para quienes asisten a un retiro de evangelización. Pero aunque pudiera considerarse parte de, la verdad es que en muchas ocasiones se corre el riesgo de perder su sentido más específico, el anuncio de la fe que busca suscitar la conversión de Jesucristo. Basta voltear a ver cómo a muchas de nuestras comunidades les preocupa bajo esta palabra la transmisión de valores éticos, las acciones sociales o el modo de celebrar la liturgia en la fidelidad moral y doctrinal. Y no cabe duda de que todo esto es muy importante, no se puede negar. Pero lo primero y fundamental es el anuncio del Evangelio que busca la conversión. Y si esto no se logra, el edificio se derrumba tarde o temprano. De ahí las conversiones de estos retiros, en muchos casos sucede que cambia uno de lo vivo a lo pintado en el retiro y después de un tiempo, a veces corto, a veces largo, vuelve uno a las andadas. Volteando a ver a nuestra diócesis, en donde cerca del 72% de la población se dice católica, lo cual significa aproximadamente 2.300.000 almas, de las cuales solo el 5 o 6% vamos a misa, las matemáticas nos dicen que faltan de convertir un 95% de esos 2 millones y pico. Esto explicaría en parte por qué andamos batallando para llenar los eventos diocesanos y parroquiales y por qué hay personas que se convierten en todólogos. Valdría la pena sentarnos a ver qué se nos ocurre. Pero antes de eso, les invito a que escuchemos un fragmento de la Carta de Santiago. Confiesen mutuamente sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Hermanos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de una multitud de pecados. El texto es muy breve, pero inicia de una manera básica, la confesión de los pecados. ¿Qué tiene que ver la confesión de pecados con la evangelización? Bueno, pues tiene que ver porque es un muy buen signo y consecuencia de la conversión. Cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador y desea vivir de acuerdo con su enseñanza, se da uno cuenta de la cantidad de pecados que comete a diario, caray. Un católico que va a misa cuando le nace y no roba ni mata, siente que ni siquiera tiene necesidad de confesarse porque no tiene pecados, o al menos pues no son gordos o exuberantes, ¿no? Por cierto, me llama la atención que la gente diga que no roba y no mata. Fíjense ustedes esta pequeña nota. De acuerdo con el Decálogo, el no robar es el 7º mandamiento y el no matar el 5º.
¿Por qué nos brincamos el sexto? ¿Por qué nos brincamos el adulterio y la fornicación? ¿Será acaso que de esos pecados sí hay y es mejor no mencionarlos? Digo, solamente una curiosidad. Quizá esa no es la razón, ¿verdad? Pero debe haber alguna para esta omisión del sexto pecado, ¿no creen? Pero bueno, volviendo al tema, con la conversión viene no solo la asistencia asidua a la misa, me nazca o no, sino también la lectura y meditación de la Biblia y también la oración. Con estos ingredientes uno va brincando de nivel, no hacia arriba, sino hacia abajo. Ah, caray, ¿cómo es esto? Me vas a preguntar. Bueno, lo que quiero decir es que bajamos en la profundidad de revisión de vida a lo más hondo de nuestros pensamientos y actitudes para ver a detalle cada movimiento que hacemos durante el día. Y esto es necesario hacerlo para practicar la humildad. Humildad para ver y reconocer las necesidades reales de mi alma y la de los demás. Por eso el texto continúa diciendo que orar los unos por los otros para poder ser santos, para poder ser sanados. Es muy difícil sanarse en la individualidad sin caer en la tentación de sentirse superior a los demás, porque yo ya estoy sano y tú no. Éjele, lero, lero. Inmediatamente después de esto viene la aclaración final que nos ayuda a entender lo que significa la evangelización. Si uno se desvía, es menester que haya quien lo convierta, quien lo corrija. Pero para esto se necesitan requisitos. Miren, el primero es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Tengo el deseo de que otros conozcan realmente a Jesús y experimenten su amor y su misericordia? Y viene otra más. Mi principal preocupación es que los que no conocen a Cristo le conozcan y experimenten su amor. Seguramente vamos a contestar afirmativamente a ambos cuestionamientos, pero hay que tener en cuenta que solo quien está profundamente enamorado de Dios y del Evangelio puede anunciarlo de manera que enamore a otros y le suscite hambre de conocerle y experimentarle. Si hay tantas personas por convertir, podemos decir que son reales nuestros deseos y nuestras preocupaciones por contagiar a Cristo. Muchos son los que figuran en las estadísticas como católicos, pero su fe no es el eje de sus vidas, sino apenas una triste capa de barniz cultural. Porque aunque se confiesen públicamente como católicos y se preparen para la primera comunión y para la confirmación, su iniciación cristiana es la clausura del cristianismo en sus vidas, como que ya cumplieron ahí y ya se olvidan. Es como si uno se graduara de católico para no volver a pisar la iglesia. Así como cuando sale uno de la universidad y ya no regresa y nunca jamás. Como consecuencia, pues sí, la primera comunión viene siendo la última, ¿va? Y su confirmación viene siendo una especie de sello de salida de la iglesia, ya, olvídate de la iglesia. Pregúntome, ¿qué podemos hacer para poder realizar o convertir en vida este consejo que nos da Santiago? Reflexionemos sobre esto y tengamos en cuenta también que nosotros mismos podemos de repente y sin darnos cuenta desviarnos del camino y ser nosotros los que necesitemos de ser convertidos. Porque aunque ya hayamos hablado de los creyentes no practicantes, no nos olvidemos también que existen practicantes que no son creyentes. Hay que poner atención hacia adentro y hacia afuera, detectar esos desvíos que a veces son muy sutiles y también estar pendientes de convertir o reconvertir a quien lo necesite. Esa es nuestra tarea fundamental. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.